El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuando hablamos de Medio Oriente, muchas veces nos limitamos a pensar en los países del Golfo o en los conflictos más mediáticos de la región. Sin embargo, hay muchos otros estados, otras sociedades y sucesos que también deberían ocupar un lugar central en nuestras discusiones. Por ejemplo, Argelia, un país situado en el norte de África y en la subregión del Magreb, que hace menos de 7 décadas libró una de las guerras de liberación colonial más largas y violentas en la región y que 30 años después albergó una guerra civil que sumieron al país en una década de aislamiento y silencio, dejando a su población incomunicada y marcada por la represión, y que no fue hasta 2019 que escuchábamos en su capital a miles de argelinos exigiendo un cambio político y mayores derechos en un país que sin duda cuenta una historia llena de violencia, autoritarismo y resistencia popular que sigue siendo poco discutida incluso dentro de la academia. Nuestro nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 23º episodio titulado La Guerra Civil Argelina. ¿Cuáles eran las condiciones de vida de los argelinos hacia la década de los 80? ¿Y cómo se podría explicar la popularización de las figuras políticas islamistas en el país? ¿Qué fueron los levantamientos de 1988? ¿Cómo se desató la guerra civil? ¿Y cuáles fueron sus efectos en la sociedad argelina? ¿Y cómo es que la elección de Abdelaziz Bouteflika logró imponerse como un símbolo de estabilidad para Argelia? Para responder esto, hoy nos acompaña Laurence Thieu, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid con especialización en Argelia, las relaciones hispano-argelinas, sociedad civil de los países árabes y musulmanes, cooperación al desarrollo, democratización y política exterior. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Es un gusto que nos acompañe en este episodio. Para comenzar, quisiéramos preguntarle cuáles eran las condiciones de vida de los argelinos hacia la década de los 80 y a partir de ello, cómo se podría explicar la paulatina inclinación de la población hacia las figuras políticas islamistas, así como la explosión de levantamientos como en 1988. Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante la pregunta y muy interesante también haber escogido este momento particular de la historia política contemporánea de Argelia, que se conoce poco y es un momento clave que determina bastante la evolución posterior del país a nivel político, a nivel económico. Los años 80 es un momento de transición. Hay que recordar que después del fallecimiento de Boumediene hay una continuidad del sistema político, pero la persona que lo encarna, Shadi Benjedid, va a estar entre dos presiones, ¿no? Una presiones políticas internas también para llevar a cabo un proyecto reformista y también presiones externas porque es un momento en el que Argelia va a ver su sistema económico y social bajo presión, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de los años 80, tenemos la caída de los precios de los hidrocarburos a partir del 86 y sabemos que Argelia es un país rentista, es un país que cuenta con una fuente de ingresos económicos basados en la explotación de los hidrocarburos. Con lo cual, la desestabilización de los precios de los hidrocarburos genera un impacto estructural muy grande en el sistema económico del país. También hay que recordar que después de los grandes esfuerzos realizados tras la independencia del país en términos de infraestructuras, de educación, de salud, hay una evolución demográfica que hace que también el sostener ese sistema se hace cada vez más complicado, ¿no? Con este boom demográfico y la llegada a la edad adulta de una gran proporción de jóvenes, hace que la presión ejercida sobre la capacidad del Estado de responder a las necesidades económicas y sociales de la población sean muy grandes, ¿no? Entonces se juntan estas dos cuestiones, la dependencia externa, ¿no?, del sistema económico de Argelia basado en los hidrocarburos, por un lado, con este descenso de los precios a partir del 86 que van a fragilizar lo que algunos han descrito como el contrato social en Argelia, ¿no?, que permitía esta estabilidad política, ¿no?, de dejar en manos del Estado las libertades políticas, por un lado, pero tener a cambio una cierta garantía, ¿no?, de estabilidad económica y de prestación de servicios a la población.
¿no? Eso es todo este proceso que a partir de la segunda mitad de los años 80 se desequilibra. Existe también a la vez un proceso político interno en profunda transformación, llevado a cabo desde la presidencia de Chadli Benjedid, pero que el sistema político argelino es autoritario, pero es colegial. Es decir, que puede haber varias tendencias en el mismo partido único, que es un partido único hasta la apertura democrática que tendrá lugar a partir de los 80, sobre todo a partir de las revueltas del 88, ¿no? Que son la manifestación muy clara, ¿no? de las oposiciones que vienen surgiendo, ¿no? en la sociedad civil a partir de la década de los 80. Y el régimen de Chadli Benjedid, presidente en aquel momento, se va a apoyar en parte en un grupo de reformadores cercanos a la presidencia para intentar ajustar el sistema económico, que siempre hay que recordar, ¿no? En el caso del sistema económico argelino es un sistema centralizado, ¿no? Centralizado y totalmente por el Estado, y se va a intentar adoptar reformas, ¿no? Eso va a provocar muchas tensiones también internas, ¿no? Dentro del mismo sistema del poder político de Argelia, que también para algunas interpretaciones puede dar lugar a también manipulaciones o intentos de socavar pues, la estabilidad del Estado. Bueno, hay muchas cuestiones que están sucediendo en los años 80 que rompen con el sistema monolítico anterior. Y es lo que desembocará, bueno, en estas protestas del 88, que es también la juventud, esta juventud masculina de los jóvenes argelinos que van a contestar el régimen establecido, lo hacen con bastante violencia, y la represión del Estado es muy violenta y muy brutal, porque se saldará esas protestas por una represión de 500 muertos, según algunas cifras avanzadas, y esto va a provocar un cisma que va a permitir al propio Chadli Benjedid abrir el sistema político, adoptar en el 89 una nueva constitución y acabar con el partido único, que es este breve periodo del 89 cuando emergen esas fuerzas políticas, esta fuerza política islamista que va a retar el monopolio del poder político del Frente de Liberación Nacional. Entonces, en este momento de esas reformas, es el momento en Argelia donde se crean o se legalizan muchos partidos políticos, se crean muchas asociaciones que van a contar con una ley mucho más liberal de partidos políticos y de asociación, y es el momento que también va a permitir la legalización de lo que se conoce como el Frente Islámico de Salvación. Frente Islámico de Salvación que agrupa varios partidos islamistas, ¿no? Y que en esta apertura política y la celebración de elecciones es este partido que va a ganar a las primeras elecciones locales que se van a realizar en los años 90 y sobre todo las primeras elecciones legislativas que se van a celebrar en el 91, ¿no? El éxito electoral, esta fuerza, que también tiene que ver con un poco estas, es decir, la influencia en general en la región que han tenido la ideología del Islam político en aquel momento, ¿no? Y que en el caso de Argelia también se ha ido consolidando en el seno de las universidades, en el seno de la influencia que tiene con los estudiantes, ¿no? En la propuesta de una alternativa, ¿no? al sistema de poder, como hemos visto, y al desgaste del contrato social que se había establecido con la población. Esta fuerza política islamista, los dos líderes más representativos como Abbasi Madani y Ali Belhaj, van a utilizar también otros espacios como el espacio de mezquitas no controlados por el Ministerio de Asuntos Religiosos del Estado para incrementar la influencia en el seno de la sociedad y sobre todo pues entre los jóvenes. Con lo cual, estamos en esta situación antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones que iban a dar por vencedor el partido islamista, y es en este momento que se produce una reacción por parte de los militares que van a interrumpir este proceso electoral a partir de enero del 92 con el golpe militar y poner un fin a esta experiencia democratizadora breve pero intensa en el caso de Argelia. Partiendo de este clima político que nos ha descrito, ¿qué ocurrió tras el golpe militar de 1992? Es decir, ¿cómo se desarrolló posteriormente la guerra civil en Argelia y cuáles han sido sus efectos en la sociedad argelina?
Claro, la interrupción del proceso electoral por parte de los militares genera una ruptura y una primera respuesta violenta por parte del Estado al detener pues, los principales líderes políticos del Frente Islámico de Salvación, y rápidamente va a desencadenar todo un ciclo de violencia a partir de este momento, ¿no? Es decir, que los grupos islamistas se van a constituir grupos armados, ¿no? Por parte, unos más vinculados al Frente Islámico de Salvación en la primera fase, ¿no? Hasta los años como 93, 94, y luego aparecerán una multitud de grupos islámicos armados, divisiones más o menos vinculados a una estructura política, y allí es como el Estado argelino va a ser dirigido por un alto comité de Estado dirigido por los generales, y que en su seno la respuesta por parte del Estado argelino será por parte de los militares la represión armada brutal. Ahí lo que muchos recogen, ¿no?, en sus análisis de este periodo, bueno, se llama la década negra, es un periodo de violencia extendida a toda la sociedad, es decir, que se habla también de guerra civil. Son términos que también sujetos a cuestionamiento por parte de distintos actores que tienen marcos interpretativos de lo que sucedió durante la década distintos. Guerra civil en la medida en que también hay que recordar el alcance, ¿no?, de esta guerra que duró más o menos una década y que pues, produjo unos 200.000 víctimas. También hay que recordar la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Es decir, que hay todo un proceso de violencia que se extiende, y sobre todo en algunas partes muy castigadas, donde los pueblos, por ejemplo, que votaron masivamente por el FIS en las elecciones que se celebraron antes del golpe de los generales, mostró que ahí, precisamente como el Triángulo de la Mitilla, se produjeron unas masacres bastante brutales, atribuidas a grupos islámicos armados, pero también contestadas o con versiones diferentes de lo que sucedió. De hecho, llegó a haber un debate, ¿no?, a finales de los 90, que famoso quién mata a quién, ¿no? No sabiendo muy bien distinguir ya en este grado de violencia la responsabilidad. De hecho, es una etapa para hablar de su impacto muy decisiva, ¿no?, en la historia política reciente de Argelia, porque provoca enormes divisiones en el seno de la sociedad. Una división, por ejemplo, surge en el seno de esta sociedad civil que había surgido a finales de los 80, ¿no? Todas estas asociaciones, nuevos partidos políticos que se crearon, ¿no?, entre, por un lado, los que se alinearon con el ejército por el temor que la victoria de los islamistas impusiera una teocracia o un modelo, un sistema político que iba a usar las urnas para reprimir luego todos los derechos políticos recientemente y todavía frágiles que se habían adquirido. Por ejemplo, muchos de los movimientos feministas o que defendían los derechos de las mujeres, pues también integraron o respaldaron en parte, no todas, respaldaron el ejército, sin dejando de lado el objetivo democrático para luchar contra las fuerzas islamistas. Esta fractura atravesó muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos partidos políticos. Por ejemplo, es el caso, si consideramos los partidos con más influencia en Cabilia, entre el Frente de Fuerza Socialista, por ejemplo, y el Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, el RCD. Es decir, unos alineándose con los ejércitos en una posición muy erradicadora de todo lo que podía suponer este proyecto político vinculado al FIS, y otra posición más conciliadora, que es la que va a emerger en la conferencia de San Egidio, por ejemplo, del 95, ¿no?, por la comunidad de San Egidio en su mediación para intentar buscar una salida al conflicto, que se reunirá con los partidos algunos seculares, como el Frente de Fuerza Socialista, y partidos islamistas para buscar una solución. No prosperó la iniciativa, pero eso refleja bien todas las brechas que se han producido en la sociedad en aquel momento. Heridas profundas, ¿no?, incluso en seno de familias, en seno de localidades pequeñas, en las grandes ciudades, que a día de hoy siguen marcando, aunque haya un cambio generacional, las ideas. Por ejemplo, el recuerdo de la década negra todavía subsiste, y por eso es un impacto de larga duración en la sociedad argelina, en la memoria e incluso las reivindicaciones, ¿no?, que podemos observar incluso a día de hoy. Finalmente, doctora,
¿Cómo es que la elección de Abdelaziz Bouteflika logró imponerse como un símbolo de estabilidad para Argelia a nivel nacional e internacional? ¿Y cuáles son los restos de este cruento episodio en la historia del país? Muy buena pregunta, porque es muy interesante observar, ¿no? La década negra, 92 hasta 99, que es el momento en que el presidente Abdelaziz Bouteflika sale elegido, ha sido un episodio voluntariamente aislado a nivel internacional. Es decir, su visibilidad se ha intentado por parte de los principales actores aislarlo de lo que sucedía en el escenario regional o internacional en aquel momento. Hay que recordar que en el mismo periodo se produce la guerra en Yugoslavia, con características de conflictos bastante similares, ¿no? Dando lugar a crímenes de guerra. Claro, en aquel momento en Argelia, los generales buscaron también aislarse de la comunidad internacional con el temor también de tener que rendir cuenta algún día, porque no hay que recordar que en 97-98 se producen las peores masacres donde pueblos enteros quedan masacrados, ¿no? En Argelia, ¿no? Entonces hay mucha violencia extrema, ¿no? Que se realizó, desapariciones forzadas, ¿no? Que se producen en aquel momento. Claro, ¿qué sucede a finales de los 90? ¿No? El ejército consigue erradicar la amenaza islamista, ¿no? Es decir, la amenaza de esos grupos, y lo que va a intentar es volver a la retaguardia. El ejército en Argelia, aunque es la columna vertebral del sistema político, los generales no están cómodos si están en el escenario, ¿no? Y siempre buscan volver a una fachada civil para el sistema político. Es lo que el candidato ideal para esto ha sido para ellos Bouteflika. Bouteflika que no había tenido ningún papel, ¿no? en esta década oscura. Se rescata esta figura porque había sido también un personaje clave, ¿no? Durante la presidencia de Boumediene, a la cabeza de la diplomacia argelina y en su edad más emblemática, ¿no? De los años 70. Y se busca esta figura para precisamente salir del aislamiento que la década negra había producido para el país, ¿no? Es de salir a nivel internacional y rehabilitar la imagen de Argelia fuertemente dañada, ¿no? Porque hay que recordar cuando se producían esas masacres a finales de los 90 que hubo algunos intentos de misiones internacionales para observar o ver lo que sucedía, ¿no? Fue una misión de Naciones Unidas y otras misiones de la Unión Europea que fueron muy limitadas y con poco alcance. Pero existía este temor, con lo cual la necesidad de buscar un candidato que pudiera facilitar este retorno al escenario internacional. Bouteflika dedicó primera parte de su mandato, es decir, después de haber sido elegido de forma controvertida, con luego la resignación de los 6 candidatos que se habían presentado para la elección, él lo que va a hacer es viajar mucho y volver a recuperar la confianza de su entorno internacional. Le facilita el camino también los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Bouteflika es uno de los primeros jefes de Estado a viajar a Estados Unidos para mostrar su apoyo, ¿no? al presidente Bush. Y esta idea de que Argelia había sido pionera en la lucha contra el terrorismo, que podía ser un aliado clave en luchar contra esos grupos, es decir, utilizó mucho, ¿no? La narrativa nueva de la guerra global contra el terrorismo como palanca para volver al escenario internacional. Y le funcionó bastante bien a Argelia durante este primer mandato de Bouteflika. Y lo que hizo también Bouteflika es, a nivel interno, pasar página de lo que había sucedido. Es decir, los dos procesos supuestamente de reconciliación nacional, la ley de concordia civil primero y luego el referéndum sobre la reconciliación nacional, son intentos de olvidar, pasar página, incluso prohibir o criminalizar las acciones de búsqueda de la verdad en este proceso, con lo cual es realmente una voluntad sobre todo de ocultar lo que había realmente sucedido y no da satisfacción, por supuesto, a las familias que reclaman a día de hoy todavía, ¿no? La luz sobre sus seres queridos desaparecidos durante esta década negra, ¿no? Esto ha funcionado a nivel interno para restablecer cierta estabilidad social y avanzar, ¿no? También le ha permitido esto tener otra vez una coyuntura económica favorable con el alza de los precios de los hidrocarburos durante esta etapa, ¿no? Entonces, tenemos ahí en este proceso, a partir de la década de 2000, pues un proceso de
recuperación, ¿no? Recuperación, de estabilización, de bonanza económica que permite a Bouteflika pues afianzar otra vez el papel de Argelia, tanto a nivel internacional como a nivel interno. Pero son equilibrios, por supuesto, frágiles, y Bouteflika, que tiene una fuerte personalidad y que no quería ser como tres cuartos de presidente, como lo dijo desde el primer momento, no quería, empezó pues también una guerra interna de influencia para mermar un poco el peso de los militares y recuperar pues más poder de la presidencia, que en un principio claramente estaba sujeta al poder de los militares. Entonces, bueno, es este periodo que durará finalmente 20 años, 20 años, pero de equilibrios, al final frágiles, sobre todo en términos de legitimidad, como se verá claramente en el 2019, cuando Bouteflika, en búsqueda de su quinto mandato, fue claramente lo que desencadenó una masiva protesta popular que se conoce como el Hirak a partir del 2019, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una larga trayectoria, ¿no? De 2 décadas en el poder, que también se puede analizar en forma de estabilidad y de restablecimiento de cierto papel de Argelia en la comunidad internacional, pero también de fuertes divisiones internas políticas que han también mermado los equilibrios internos más bien del sistema político argelino durante este periodo. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer escucharla. Para cerrar con este episodio, ¿le gustaría recomendar alguno de sus textos para que nuestra audiencia también pueda leerla y también conocerla un poco más? Pues sí, por supuesto, existe muchísima bibliografía, pero recomendaría para una primera aproximación como libro de divulgación un libro que escribimos con dos compañeros, Aurelia Mañé Estrada y Miguel Hernando de Larramendi, que se llama Argelia en transición hacia una segunda república, que se publicó justo antes del inicio del movimiento del Hirak, pero que permite esta aproximación a nivel político, económico, ¿no? Que permite explorar un poco desde una perspectiva también histórica, ¿no? La evolución del sistema político y económico de Argelia, ¿no? Entonces, yo creo que es una obra interesante, ¿no? Como una primera aproximación divulgativa. Muchas gracias, doctora. Agregaremos los datos en la descripción del episodio y no nos queda más que desearle mucho éxito en sus proyectos actuales y esperamos vernos muy pronto. Perfecto, muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con vosotros y de hablar de Argelia, por supuesto. Muchas gracias. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.